Hay momentos en los que el silencio pesa más que cualquier ruido. No hay distracciones, no hay excusas, solo tú frente a una verdad incómoda que llevas tiempo evitando. Te miras por dentro y notas algo que no encaja. Sabes que podrías estar más lejos, más fuerte, más enfocado, pero no lo estás. Y no es por falta de capacidad, es por algo más difícil de aceptar. No has tomado el control completo de ti mismo, no del mundo, no de las circunstancias, de ti. La mayoría de las personas cree que su problema está afuera, en las oportunidades que no llegan, en la gente que no apoya, en el tiempo que no alcanza. Pero si observas con precisión, verás otro patrón. Decisiones tomadas en caliente, reacciones impulsivas que luego cuestan caro, momentos donde sabías exactamente qué hacer y aún así elegiste lo fácil. Ahí es donde empieza la caída. No es un evento grande, es una acumulación silenciosa de pequeñas traiciones internas. Controlarte no significa reprimirte, significa gobernarte, porque sentir es automático, pero actuar no debería serlo. Sin embargo, la mayoría vive en modo reacción. Algo los incomoda y responden. Algo los provoca y explotan. Algo los asusta y se detienen. Y poco a poco, sin darse cuenta, su vida deja de ser una elección y se convierte en una secuencia de respuestas emocionales. No están dirigiendo nada, están siendo dirigidos. Aquí es donde la mayoría se pierde sin notarlo, porque creen que intensidad es poder, cuando en realidad es lo contrario. Cuanto más reactivo eres, más predecible te vuelves. Y cuanto más predecible, más fácil es que la vida y las personas te controlen. No necesitas que alguien te manipule directamente. Basta con que no sepas manejar lo que sientes para que pierdas ventaja en cada situación importante. Piensa en esto con frialdad. ¿Cuántas veces dijiste algo que no debías? ¿Cuántas oportunidades perdiste por no saber esperar? ¿Cuántas decisiones tomaste desde el miedo, la necesidad o el orgullo? No son errores aislados, es un patrón. Y ese patrón tiene una raíz clara, falta de dominio interno. El problema es que nadie te enseña esto de forma directa. Te dicen que expreses lo que sientes, que sigas tu corazón, que seas auténtico. Pero rara vez te dicen que muchas veces lo que sientes está desordenado, condicionado o incluso equivocado. Y si actúas sin cuestionarlo, no estás siendo auténtico. Estás siendo impulsivo con justificación emocional. El dominio empieza cuando dejas de obedecer automáticamente lo que sientes. No se trata de volverte frío, sino de volverte preciso. De observar una emoción sin entregarle el control. De sentir la presión sin colapsar bajo ella. De notar el impulso y decidir si merece ser seguido o no. Esa distancia entre lo que sientes y lo que haces es donde se construye el poder real. Y casi nadie la desarrolla porque requiere algo que incomoda. Pausa, conciencia y responsabilidad total. Porque en el momento en que aceptas que tú eres responsable de cómo reaccionas, se acaba la excusa. Ya no puedes culpar al entorno, ni a los demás, ni al momento. Todo vuelve a ti. Y eso pesa, pero también te libera, porque si el problema está en ti, también lo está la solución. Ahora bien, esto no es algo que se active de un día para otro. No es motivación, es entrenamiento. Es notar cuando estás a punto de reaccionar y frenar. Es detectar cuando estás justificando una mala decisión y corregirla antes de ejecutarla. Es incómodo, porque va en contra de lo automático, pero es exactamente por eso que funciona. La mayoría no falla por falta de inteligencia, falla porque no puede sostener claridad cuando la emoción sube. Y ese es el punto crítico. No cuando todo está bien, sino cuando algo te presiona. Ahí se revela tu nivel real. No en lo que dices que harías, sino en lo que haces cuando es difícil. Cuando estás cansado, frustrado, tentado o incómodo, ahí no hay discurso que valga, solo comportamiento. Por eso, si hay un punto de partida, es este. Deja de reaccionar sin pensar. No necesitas cambiar toda tu vida hoy, pero sí necesitas empezar a observarte con honestidad, ver en qué momentos pierdes el control, identificar qué emociones te dominan más y, sobre todo, reconocer que cada vez que reaccionas sin elección, estás cediendo poder. Recuperarlo no es espectacular, es silencioso y empieza aquí. El siguiente nivel no tiene nada que ver con fuerza, motivación o disciplina superficial. Tiene que ver con algo más incómodo. Ver la realidad sin distorsionarla. Porque puedes tener autocontrol por momentos, puedes incluso parecer enfocado,
Pero si estás construyendo sobre una mentira, todo termina cayéndose. Y la mayoría de las personas, aunque no lo admita, vive apoyada en pequeñas ilusiones que le permiten no confrontar lo que realmente pasa. No son mentiras grandes, son frases internas que suenan razonables. Todavía tengo tiempo. No es tan grave. Ya lo arreglaré después. Y mientras esas ideas siguen activas, nada cambia. No porque no puedas cambiar, sino porque no estás viendo con claridad lo que necesita ser cambiado. Estás suavizando la realidad para no sentir el peso de actuar. Aquí es donde se rompe todo. Porque el autoengaño no solo retrasa el progreso, lo destruye. Te mantiene ocupado sin avanzar. Te da una falsa sensación de control mientras en realidad estás estancado. Y lo más peligroso es que no se siente como un error. Se siente como comodidad. Como una pausa necesaria. Como una decisión lógica, cuando en el fondo sabes que solo estás evitando algo. La claridad no siempre es agradable. De hecho, casi nunca lo es al principio. Ver que estás perdiendo tiempo, que tus hábitos no están alineados, que ciertas relaciones te están drenando, que tu nivel actual está por debajo de tu potencial. Eso incomoda, pero ese incómodo es exactamente lo que necesitas. Porque mientras no lo sientas, no te mueves. Aceptar la realidad no es rendirse, es posicionarte correctamente. Cuando dejas de adornar lo que pasa, empiezas a ver patrones con precisión. Ya no dices no tengo suerte, empiezas a notar decisiones repetidas. Ya no dices así soy yo, empiezas a identificar comportamientos que puedes cambiar. Y ese cambio de enfoque transforma todo porque pasas de víctima a operador. Ya no reaccionas a lo que ocurre, empiezas a intervenir. Pero esto exige una cosa que muchos evitan. Responsabilidad sin filtros. Porque en el momento en que reconoces que ciertas áreas de tu vida están mal por decisiones tuyas, ya no puedes esconderte. No hay narrativa que te salve. No hay excusa elegante. Solo queda una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer ahora que lo ves? La mayoría se detiene justo ahí, porque ver la verdad implica que tienes que actuar. Y actuar implica esfuerzo, incomodidad, cambio real. Por eso muchos prefieren quedarse en una especie de niebla mental donde todo es ambiguo, donde nada es completamente urgente, donde siempre hay margen para posponer. Pero esa niebla tiene un costo, tiempo. Y el tiempo no negocia, no se detiene mientras dudas. No espera a que te sientas listo. Avanza, y con él avanzan también las consecuencias de lo que decides no enfrentar. Lo que hoy ignoras, mañana pesa más. Lo que hoy evitas, mañana limita más. Y así, sin darte cuenta, te vas alejando de lo que podrías haber construido. Ver claro corta ese ciclo. No necesitas resolver todo de inmediato, pero sí necesitas dejar de mentirte. Identificar con precisión qué no está funcionando. Nombrarlo sin suavizarlo, aceptarlo sin justificarlo. Porque solo cuando algo es completamente visible, se vuelve manipulable. Lo que no ves con claridad, te controla. Haz un ejercicio simple pero incómodo. Pregúntate, ¿qué parte de mi vida sé que no está bien, pero sigo tolerando? No lo analices demasiado. La respuesta aparece rápido. Siempre lo hace. Puede ser un hábito, una decisión pendiente, una dirección que sabes que no es la correcta. Ahí está el punto de entrada. Ignorarlo es fácil. Enfrentarlo cambia todo, porque en el momento en que decides ver sin filtros, tu estándar sube automáticamente. Ya no te conformas con explicaciones suaves, ya no aceptas resultados mediocres como inevitables, empiezas a operar con otra lógica, la de alguien que entiende que la verdad, por incómoda que sea, siempre es más útil que cualquier ilusión. Y desde ahí, el juego cambia. No porque el mundo sea más fácil, sino porque tú estás viendo mejor. Una vez que dejas de reaccionar sin control y empiezas a ver la realidad con claridad, aparece un problema distinto. Ya no es emocional, es estructural. Sabes lo que pasa, sabes lo que sientes, pero todavía no sabes cómo moverte de forma efectiva. Y aquí es donde la mayoría vuelve a fallar, porque confunde acción con dirección. Se mueve mucho, pero avanza poco. Hace esfuerzo, pero sin estrategia. Actuar sin pensar puede darte una sensación momentánea de poder, pero es inestable. Es como empujar una pared con fuerza. Te cansas rápido y no cambia nada. La diferencia real no está en cuánto haces, sino en cómo lo haces y en qué momento eliges hacerlo. Y eso no se improvisa, se diseña. La estrategia empieza donde termina la impulsividad. Implica observar antes de intervenir, entender el contexto antes de decidir, evaluar no solo lo que quieres, sino también lo que cuesta conseguirlo.
porque cada movimiento tiene un impacto y cuando no lo anticipas, terminas reaccionando otra vez, solo que a un nivel más complejo. No estás controlando la situación, estás intentando corregirla sobre la marcha. La mayoría vive así, improvisando constantemente. Dicen que quieren resultados distintos, pero siguen operando con el mismo patrón: actuar primero, pensar después. Y eso los deja atrapados en ciclos repetitivos. Avanzan un poco, retroceden, vuelven a empezar. No porque no tengan capacidad, sino porque no están jugando con visión. La estrategia cambia eso. Te obliga a salir del momento inmediato y pensar en secuencia. No solo en lo que haces hoy, sino en lo que ese movimiento genera mañana. Empiezas a ver conexiones que antes ignorabas. Entiendes que no todo merece tu energía, que no todas las batallas valen la pena y que muchas veces ganar no es confrontar, sino posicionarte mejor. Esto requiere algo que incomoda al ego: paciencia. Porque cuando dejas de reaccionar, hay silencios, momentos donde podrías actuar, pero eliges esperar. No porque no sepas qué hacer, sino porque entiendes que el momento aún no es el adecuado. Y esa espera consciente se siente extraña al principio, porque rompe con el impulso de demostrar, de responder, de imponer. Pero ahí es donde se construye la ventaja. El que se mueve por impulso es fácil de leer. El que se mueve con intención es difícil de anticipar. Y esa diferencia cambia cómo te perciben, cómo te responden y qué oportunidades se abren. No necesitas ser el más fuerte ni el más rápido. Necesitas ser el más claro. Claro en lo que buscas, claro en lo que ignoras, claro en cuándo avanzar y cuándo no. La estrategia no es manipulación, es precisión. Es elegir tus movimientos con conciencia en lugar de reaccionar por presión. Es entender que cada decisión tiene un costo y que no siempre el camino más directo es el más efectivo. A veces rodear, esperar o incluso retirarte momentáneamente te coloca en una posición mucho más fuerte que insistir sin dirección. Piensa en tus últimos errores importantes. No los superficiales, sino los que realmente te costaron algo. Tiempo, energía, oportunidades. Si los analizas con frialdad, verás un patrón. No fue falta de capacidad, fue falta de visión. Actuaste demasiado rápido o sin entender completamente la situación o buscando un resultado inmediato sin considerar las consecuencias. Eso no es debilidad, es falta de estructura. Y la estructura se entrena. Empieza por algo simple. Antes de actuar, pregúntate qué resultado buscas realmente y cuál es la mejor forma de alcanzarlo con el menor desgaste posible. No la más rápida, no la más visible, la más efectiva. Esa pregunta, repetida con consistencia, cambia tu forma de operar. Porque te obliga a pensar en términos de resultado, no de impulso. Con el tiempo, esto se vuelve automático. Dejas de moverte por emoción y empiezas a moverte por diseño. Cada acción tiene un propósito. Cada decisión encaja dentro de una dirección más amplia. Y poco a poco, sin necesidad de hacer ruido, empiezas a notar algo distinto. Avanzas más, con menos esfuerzo y con mucho más control. Cuando empiezas a moverte con estrategia, ocurre algo inevitable. El entorno cambia. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú ya no respondes igual. Y ahí aparece una prueba que muchos no superan, porque tener un plan está bien, hasta que la realidad lo rompe. Y lo rompe, siempre. Las condiciones cambian, las personas cambian, las oportunidades aparecen y desaparecen sin aviso. Y en ese punto, aferrarte a una forma fija de actuar deja de ser disciplina y se convierte en rigidez. La diferencia es sutil, pero crítica. La disciplina te mantiene enfocado, la rigidez te vuelve lento, y en un entorno que se mueve rápido, lo lento pierde. Adaptarte no significa perder dirección, significa protegerla. Porque si tu objetivo es claro, pero tu forma de llegar es flexible, siempre encuentras una salida. En cambio, si te aferras a una única manera de hacer las cosas, cualquier cambio externo te desestabiliza. Te obliga a empezar de cero, a frustrarte, a dudar de todo lo que habías construido. No por falta de capacidad, sino por falta de ajuste. Aquí es donde muchos se rompen, porque confunden identidad con método. Creen que cambiar de enfoque es traicionarse, cuando en realidad es evolucionar. Siguen insistiendo en lo que ya no funciona, solo porque en algún momento funcionó, y ese apego silencioso los deja atrás. No lo notan al principio, pero con el tiempo se vuelve evidente.
Esfuerzo alto, resultados cada vez más bajos. La adaptabilidad corta ese ciclo. Te obliga a observar constantemente, a leer lo que está pasando sin filtros emocionales, a aceptar que lo que servía antes puede no servir ahora, y sobre todo, a ajustar sin drama, sin tomártelo personal, porque no se trata de ti como persona, se trata de tu forma de operar. Eso requiere control interno, porque cuando algo cambia, lo primero que aparece no es lógica, es resistencia, frustración, orgullo, negación. Esto debería funcionar. Siempre lo hice así. No tiene sentido cambiar ahora. Y si te dejas llevar por esas reacciones, te quedas atrapado en una versión antigua de ti mismo, intentando resolver problemas nuevos con herramientas viejas. Ahí pierdes ventaja. El que se adapta rápido no es el que sabe más, es el que se resiste menos. El que no necesita tener razón todo el tiempo para avanzar, el que entiende que cambiar no es fallar, es optimizar, y esa mentalidad transforma completamente tu relación con los errores. Dejan de ser frenos y se convierten en información. Pero hay otro elemento que potencia esto aún más, la imprevisibilidad. No en el sentido de actuar sin lógica, sino de no ser fácil de anticipar. Cuando tu comportamiento es demasiado lineal, demasiado obvio, los demás empiezan a leerte. Saben cómo reaccionas, qué esperas, cuándo cedes. Y eso reduce tu margen de maniobra. Sin darte cuenta, te vuelves predecible. Y lo predecible se controla. La adaptabilidad corta ese ciclo. Te obliga a observar constantemente, a leer lo que está pasando sin filtros emocionales, a aceptar que lo que servía antes puede no servir ahora, y sobre todo, a ajustar sin drama, sin tomártelo personal, porque no se trata de ti como persona, se trata de tu forma de operar. Eso requiere control interno, porque cuando algo cambia, lo primero que aparece no es lógica, es resistencia. Frustración, orgullo, negación. Esto debería funcionar. Siempre lo hice así. No tiene sentido cambiar ahora. Y si te dejas llevar por esas reacciones, te quedas atrapado en una versión antigua de ti mismo, intentando resolver problemas nuevos con herramientas viejas. Ahí pierdes ventaja. El que se adapta rápido no es el que sabe más, es el que se resiste menos. El que no necesita tener razón todo el tiempo para avanzar. El que entiende que cambiar no es fallar, es optimizar. Y esa mentalidad transforma completamente tu relación con los errores. Dejan de ser frenos y se convierten en información. Pero hay otro elemento que potencia esto aún más, la imprevisibilidad. No en el sentido de actuar sin lógica, sino de no ser fácil de anticipar. Cuando tu comportamiento es demasiado lineal, demasiado obvio, los demás empiezan a leerte. Saben cómo reaccionas, qué esperas, cuándo cedes. Y eso reduce tu margen de maniobra. Sin darte cuenta, te vuelves predecible. Y lo predecible se controla. Ser impredecible no es ser caótico. Es no responder siempre de la misma forma. Es tener más de una manera de actuar según el contexto. Es no mostrar todas tus cartas desde el inicio. Es mantener una parte de tu proceso fuera de la vista, no por ocultar, sino por estrategia. Eso genera espacio. Espacio para decidir sin presión. Espacio para ajustar sin interferencias, espacio para observar sin ser observado del todo. Y en ese espacio operas con ventaja. No necesitas imponerte, porque ya estás mejor posicionado. Piensa en cómo reaccionas normalmente cuando algo no sale como esperabas. Te frustras y repites lo mismo con más intensidad. ¿Te bloqueas y te detienes? ¿O ajustas con rapidez y sigues avanzando? Esa respuesta define mucho más de lo que parece. Porque no se trata del error en sí, sino de lo que haces inmediatamente después. Ahí se decide si avanzas o te estancas. Adaptarte es moverte sin perder el centro, cambiar sin desordenarte, ajustar sin justificarte. Y eso solo es posible cuando tu identidad no depende de una forma específica de hacer las cosas, sino de un principio más profundo. Avanzar, sin importar cómo tengas que hacerlo. Cuando operas así, dejas de depender de condiciones ideales. Y empiezas a ganar incluso cuando todo cambia. En este punto ya no se trata solo de lo que haces, sino de cómo eres percibido mientras lo haces. Porque puedes tener control, claridad, estrategia y adaptación. Pero si la forma en la que te proyectas no está alineada con eso, pierdes impacto. Y en entornos donde todo se interpreta rápido, la percepción no es un detalle. Es un factor decisivo.
La mayoría subestima esto porque lo asocia con superficialidad o apariencia. Pero no es eso, es señal, es lo que transmites sin hablar. Es la lectura inmediata que los demás hacen de tu presencia, de tu energía, de tu forma de responder bajo presión. Y esa lectura ocurre antes de que tengas oportunidad de explicarte. Tu imagen ya está comunicando algo, quieras o no. La pregunta es si ese mensaje te favorece o te limita. Porque si proyectas duda, recibirás resistencia. Si proyectas necesidad, atraerás control externo. Si proyectas inestabilidad, nadie confiará en tu consistencia. No importa lo que pienses de ti mismo, lo que importa es lo que los demás perciben en tiempo real, y eso se puede ajustar. No con actuaciones falsas, sino con coherencia. Alinear lo interno con lo externo. Que tu forma de hablar, de moverte, de reaccionar, refleje el nivel de control que has construido. Porque cuando hay coherencia, no necesitas convencer a nadie. Tu comportamiento lo hace por ti, pero esto exige conciencia constante. Porque hay momentos donde el entorno te empuja a mostrar más de lo que deberías, a explicar de más, a justificarte, a reaccionar para defender tu posición. Y en ese intento por aclarar, muchas veces debilitas tu imagen. No porque digas algo incorrecto, sino porque revelas inseguridad o necesidad de validación. Y eso se percibe. La fuerza no siempre está en lo que dices, sino en lo que decides no decir, en la pausa antes de responder, en la capacidad de sostener silencio sin incomodidad, en la forma en que eliges cuándo intervenir y cuándo observar. Esos detalles construyen una presencia que no depende de volumen, sino de estabilidad. Una presencia que no se negocia, porque cuando tu imagen es consistente, empieza a trabajar por ti. Las personas ajustan su comportamiento sin que tengas que imponer nada. Las oportunidades llegan con menos fricción. Las conversaciones cambian de tono. No porque seas distinto en esencia, sino porque ahora lo que proyectas está alineado con lo que realmente eres capaz de sostener. Pero hay un punto crítico dentro de esto, el manejo de la debilidad, no la eliminación, sino su exposición. Porque todos tienen momentos de duda, presión o inseguridad. Eso no es el problema. El problema es cómo y dónde lo muestras. Mostrarlo sin criterio te deja expuesto. Ocultarlo completamente te desconecta. El equilibrio está en elegir con precisión. No todo el mundo necesita ver tus puntos frágiles y no todos merecen acceso a tu proceso interno. La apertura sin filtro no es autenticidad, es descuido, y en entornos donde las personas observan más de lo que dicen, ese descuido tiene consecuencias. Pierdes posición, pierdes influencia, pierdes margen de acción, no porque seas débil, sino porque comunicaste debilidad en el momento equivocado. Aquí es donde entra el control. Saber cuándo hablar y cuándo no. Cuándo mostrar y cuándo contener, cuándo pedir ayuda y cuándo resolver por tu cuenta. No desde el orgullo, sino desde la lectura del contexto, porque proteger tu energía y tu imagen no es aislarte, es operar con criterio. Recuerda esto, la mayoría no responde a lo que eres, responde a lo que percibe. Y esa percepción se construye con consistencia, no con momentos aislados, sino con repetición. Con la forma en que manejas situaciones pequeñas, conversaciones simples, decisiones cotidianas. Ahí es donde se define si tu presencia transmite control o inestabilidad. No necesitas impresionar, necesitas ser claro. Claro en cómo te posicionas, claro en lo que aceptas, claro en lo que no negocias. Cuando eso está definido, tu imagen deja de ser una preocupación y se convierte en una herramienta. Cuando todo lo anterior empieza a integrarse, aparece una última capa que define si realmente avanzas o si solo mejoras superficialmente. No es visible al principio, no genera resultados inmediatos y por eso la mayoría la ignora, pero es la que termina separando a quienes progresan de forma real de quienes se quedan repitiendo ciclos con ligeras mejoras. Esa capa es la orientación a largo plazo, porque puedes tener control emocional, claridad, estrategia, adaptación e incluso una imagen sólida, pero si todo eso lo usas para resultados inmediatos, te desgastas. Tomas decisiones que funcionan hoy pero comprometen mañana. Buscas validación rápida en lugar de construcción sostenida. Y sin darte cuenta, empiezas a optimizar para lo fácil, no para lo importante. El corto plazo seduce. Te da señales rápidas, pequeñas recompensas, sensación de avance. Pero muchas veces ese avance es ilusorio. Es movimiento sin profundidad, es progreso que no se acumula y lo peligroso es que no lo notas hasta que pasa el tiempo y ves que, aunque hiciste mucho, no construiste algo sólido. Aquí es donde entra la disciplina real.
no la que se basa en motivación, sino la que se sostiene incluso cuando no hay resultados visibles. La que te hace repetir acciones correctas sin necesidad de recompensa inmediata, la que entiende que lo valioso tarda y que ese tiempo no es un obstáculo, es parte del proceso. Construir a largo plazo exige renunciar constantemente a lo inmediato. Decir no a decisiones que te beneficiarían ahora, pero te debilitan después. Mantener hábitos que no se sienten cómodos en el presente, pero que, acumulados, transforman completamente tu posición. Elegir caminos más lentos, pero más estables. Y eso no siempre se siente bien. De hecho, muchas veces se siente como estancamiento, pero no lo es. Es acumulación silenciosa. Es trabajo que no se ve todavía, pero que se está consolidando. Es progreso que no necesita validación externa porque está alineado con una dirección clara. Y esa claridad cambia tu relación con el tiempo. Dejas de perseguir resultados inmediatos y empiezas a construir sistemas que los generan de forma constante. La mayoría abandona justo antes de que eso empiece a notarse, porque interpreta la ausencia de resultados rápidos como falta de avance. Cambia de enfoque, prueba otra cosa, busca un camino más corto. Y al hacer eso, reinicia el proceso una y otra vez. Nunca llega a la fase donde el esfuerzo acumulado empieza a multiplicarse. Ahí se pierde todo. Mantener el rumbo cuando no hay evidencia inmediata requiere confianza. No en el resultado, sino en el proceso que estás ejecutando. En saber que lo que estás haciendo tiene sentido, aunque todavía no sea visible. Y esa confianza no es ciega, se construye sobre claridad, estrategia y consistencia. No es esperar sin hacer nada, es avanzar sin necesidad de ver resultados cada día. Piensa en cómo tomas decisiones importantes. ¿Buscas el beneficio inmediato o el impacto a largo plazo? ¿Eliges lo cómodo o lo que te posiciona mejor en el futuro? Esas elecciones, repetidas, definen tu trayectoria mucho más que cualquier acción aislada. Porque al final, no se trata de momentos intensos, se trata de dirección sostenida. Y cuando esa dirección está clara, todo lo demás se alinea. Tus decisiones, tus hábitos, tu forma de pensar. Dejas de reaccionar al entorno y empiezas a construir algo que no depende de él. Algo que crece incluso cuando las condiciones no son ideales. Ahí es donde ocurre el cambio real, no en un punto específico, no en un logro puntual, sino en la forma en que operas día tras día. Cuando ya no necesitas impulso externo para mantenerte en movimiento, cuando lo que haces tiene coherencia interna, cuando sabes por qué haces lo que haces, incluso si nadie más lo ve todavía. Ese es tipo de control que no se pierde. No depende del estado emocional, ni de la opinión de otros, ni de circunstancias favorables. Es estable. Y desde esa estabilidad empiezas a moverte diferente, más preciso, más consciente, más enfocado, sin ruido, sin necesidad de demostrar nada, solo avanzando.